¿Son ciertas las leyendas? Las leyendas son leyendas. Espero. Lujuria por la sangre. Trabajo en el cine y en el teatro, tanto escribiendo como dirigiendo. La verdad es que es una experiencia preciosa y además encantado el saber que estamos en una experiencia simultánea en diferentes países y en diferentes ciudades. Yo lo primero, dar las gracias a esta posibilidad y decirle lo primero a Quique que yo también soy friki, me confieso completamente. Y además hemos empezado como muy cinematográfico porque con un titular, ¿no? Eso de el amor nació en Chicago, ¿no? Suena como muy... La historia de Ben es muy interesante. A quien he conocido antes, pues empezamos muy bien, ¿no? Bueno, la verdad es que me ha gustado además el tema de la ambientación, todas las fotografías, los fotogramas que encontré. Algunas de las películas más que tenemos en la pared son de mis favoritas y además he encontrado, luego lo puedo contar, que hay una película que es El Resplandor, de Shining, en el que hay una secuencia, si recordáis, que se abría en la puerta del ascensor, una secuencia onírica y salían litros y litros de sangre. Bueno, esos litros y litros de sangre, como otras películas como 2001, La historia interminable o Alien, participaba en el equipo de efectos Colin Asa. Colin, aparte de ser amigo, es un tío muy interesante y ha trabajado en Vampires, la misma sangre que acabáis de ver en el tráiler, la que se utiliza, la misma fórmula es la que se utilizó para hacer aquella secuencia. Y nos pasó algo muy curioso y muy gracioso con la sangre en uno de los transportes, que si queréis luego en el turno de preguntas os lo cuento, es una anécdota bonita. Y también me ha gustado que el área de fotocall y el área digamos, de croma que teníais aquí, porque bueno, pues he visto ahí algunos de mis mitos, ¿no? De Indiana Jones, de E.T. y de Christopher Lee, Drácula, a quien yo le tenía mucho aprecio. Además, siempre fue muy generoso conmigo y hizo uno de los prólogos, el prólogo a uno de mis libros, a Spanish Horror, lo hizo Christopher y bueno, pues la verdad es que he sentido mucho la pérdida, ¿no? Acción. Una de las cosas que me llamó la atención de todo esto es que es una palabra mágica por un lado y potente por otro, la palabra acción para la gente del cine. Si yo busco en mi vocabulario una palabra que utilizo muchísimo es acción, y si la utilizo muchísimo es porque desde un punto de vista conceptual, desde un punto de vista de filosofía de vida y si me apuréis hasta ideológico, aunque no sé si tendría que ver con la ideología, como acción como motor es una palabra que yo manejo constantemente en mi vocabulario y la tengo muy presente. Pero es que además en el caso del cine es una palabra mecánica, es una orden que tiene mucho significado dentro de la creación de una película.
Acción está en nuestro vocabulario en muchísimas acepciones, desde una participación dentro de una sociedad, de una empresa, acción, tener una acción o tener varias acciones, hasta marcar el término de que una asociación o una iniciativa tiene agilidad, actividad, tiene dinamismo. Ecologistas en acción, no solo somos ecologistas, sino que nos movemos, por ejemplo, ¿no? Es decir, siempre denota cambio, y en el caso, ya si vamos a la filosofía social, denota un cambio de sociedad, ¿no? En la acción social, es intentar hacer un pequeño cambio. Bueno, yo en el caso del cine, estrictamente, y solo desde un punto de vista técnico, es una orden que se da para que arranque la filmación de un plano. Es el momento en el que normalmente le das movimiento a una serie de elementos dentro de cuando está rodando ese plano. Implica tensión, implica emoción, es un poco como cuando el trapecista se va a subir encima de la red, porque a veces son muchísimos elementos los que tienes que manejar en ese momento. La acción no es solo para los actores, es acción para el maquinista, es acción para la cámara, es decir, hay muchas acciones que se dan, ¿no? Hay una anécdota no sé si lo conocéis, interesante dentro del cine, que la palabra acción es tan importante, por ejemplo, para los seres irracionales, a veces más racionales que los irracionales, pero bueno, que son los animales, y es que tanto los caballos, los perros, pero especialmente los caballos, nosotros no podemos decir acción en un plano si no es para ellos. Si queremos que el actor se mueva y hay un caballo delante, normalmente tenemos que hacerle al actor una señal, o con la mano, con algún elemento, porque acción es para el caballo, porque ha sido adiestrado para que cuando oye la palabra acción tiene que hacer todo lo que hemos ensayado. Es tan importante como eso, ¿no? ¿Qué denota? Pues quizá es el punto culminante dentro del proceso creativo de una película. Es un punto culminante. No es definitivo en absoluto, porque quizá es más importante en la fase de escritura de una película, porque ahí es donde estás marcando todo lo que después vamos a ver. Es muy importante, desde luego, el montaje, porque luego puedes cambiar nuevamente el lenguaje de la película, puedes incluso cambiar el sentido de la película. Pero sí es un momento mágico, especial, y sobre todo porque lo que no imprimas en la película, ahora se puede hacer muchísimas cosas digitales, pero lo que no imprimas en la película en ese momento no va a estar, ¿no? Entonces sí que tiene ese punto mágico, y ese punto, digamos que también para el gran público es lo que nos caracteriza más a la gente que estamos trabajando en esto, de lo que significa poner en marcha, grabar, rodar una película. Es el momento en el que se dice acción. Respecto a la acción creativa de los que nos dedicamos a esto, y especialmente en mi punto de vista personal, yo me encuentro en un momento un poco especial, sobre todo en el cine español, y es que yo estreno película a finales de este mes y comienzo rodaje otra película a principios del que viene. Esto no se da mucho en el cine español y yo no sé si se dará mucho en mi vida, así que está siendo unos días un tanto frenéticos. Pero sí es esa sensación, vuelvo a decir, como motor de cambio, ¿no? Ese significado que tiene la acción, es decir, son como hijos y además son como hijos, tanto si te salen bien como si te salen mal, esto lo digo con cariño, son para toda la vida. O sea, cuando has creado una película, tú eres el director de esa película para siempre, ¿no? Para bien y para mal. Y estoy en ese momento en el que un hijo echa a andar, ahora a finales de mes, porque realmente la vida de la película yo creo que comienza cuando el espectador va a tener oportunidad de verlo. Y otro hijo que va a nacer, que estamos en un periodo de gestación, que es esa emoción que supone
que dentro de exactamente más o menos un mes estaré gritando acción. Bueno, en el cine lo suele gritar el ayudante de dirección, ¿eh? Los directores solo gritamos el corte, y otras veces, a veces, si la cosa está bien y tal, gritas corte, y hay veces que gritas otras cosas. Eso depende de cómo vaya el tema. Pero es verdad, lo grita el ayudante de dirección. Pero sí, estaré gritando acción en ese momento. En este caso, la siguiente película no es una película de género fantástico, no es una película de terror, pero sí que es verdad que en las anteriores, tanto cortometrajes como documental, como películas, han tenido que ver en mi caso con el fantástico y con el terror, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues primero por una cierta sensibilidad friki que he tenido desde mi vida, y es que bueno, pues me han gustado mucho los monstruos y me han enternecido muchísimo los monstruos. El monstruo de Frankenstein especialmente, siempre me ha llamado muchísimo la atención del ser deforme, del diferente, de ese que es víctima. Hay muchas veces que pensamos, ¿quién es la víctima? En el caso del Conde Drácula sí lo sabemos, pero en el caso de Frankenstein no tenemos muy claro quién es la víctima, si no es realmente el monstruo, ¿no? Entonces siempre me llamó mucho la atención y quizá eso ha estado ahí, por eso elegí hacer películas de terror. Pero como todas las películas, tiene una acción motivadora, tanto sentimental como conceptual, el que o que escojamos un argumento u otro. En el caso de la comedia se busca, y en el caso del drama o en el caso del terror, siempre se busca una complicidad con el espectador en el que se remueva, es decir, provocas acción, provocar una reacción, y esa reacción, en el caso de la comedia, es algo que sea un espacio común que nos haga reír, que nos resulte simpático. En el caso del drama, pues algo que nos preocupe, con el que simpaticemos, la pérdida de alguien, el quedarse en la calle, el desamor. Y en el caso del terror es muy sencillo, son nuestros terrores más profundos. ¿Por qué existe el cine de terror? Existe el cine de terror porque existe el miedo dentro de las personas, es tan sencillo como eso. Y por eso hacemos películas de terror. ¿Cuándo salen más películas de terror? Pues cuando estamos en periodos de crisis y cuando el mundo tiene periodos de conflicto más importantes. Y por eso se apela a nuestros miedos, aquello que te decían, aquella frase de saldrán los muertos y te cogerán por los pies, es decir, ¿quién no ha tenido alguna vez miedo a que haya debajo de su cama algo, ¿no? Es un elemento que siempre ha estado ahí. Pero es que además tiene relación con los miedos del mundo. Nuestros monstruos surgieron, los monstruos de la Universal surgieron alrededor del crack del 29. El hombre lobo, como el hombre que se convierte en lobo, surgió alrededor, en las postrimerías y alrededor de la Segunda Guerra Mundial. La matanza de Texas surge, por ejemplo, alrededor de la guerra de Vietnam, ese inadaptado que volvía nuevamente a América, ese inadaptado que está en el medio rural. El cine de vampiros de los años 90 tuvo que ver mucha relación con el auge del SIDA, por ejemplo. Es decir, siempre tiene toda una relación el mundo de las entreguerras, de la Guerra Fría, justo cuando surgieron todas las historias de ovnis y todas las historias de la Guerra de los Mundos. Ese miedo a lo desconocido era realmente ese miedo que podían provocar entre las potencias, entre las ciudades. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el miedo que nosotros hacemos, o el terror, es controlado. Tú puedes cerrar los ojos y puedes decir, la sangre es de mentira, él es un actor. Y suele salir, aunque acabe mal la historia, se enciende la luz y tú sales a la calle y vuelves a tus problemas. Y por un tiempo has exorcizado todo lo que llevabas dentro, y por un tiempo también has de alguna manera hecho catarsis y has pensado que la chica que iba perseguida con la sierra mecánica lo pasa peor que tú con Hacienda. Y ese concepto, es decir, no te libera de Hacienda, pero uno sale y dice, pues yo no estoy tan mal, porque no me ha venido nadie con un hacha detrás de mí, ¿no? Y esos procesos existen y son muy interesantes.
Por eso existe el cine de terror y por eso provoca y tiene tanto éxito, es decir, esa fascinación que genera el saberte que lo estás pasando mal, esa suelta de adrenalina, es decir, es terrible, pero no puedo dejar de mirar la pantalla, pero esa tranquilidad a la vez de decir, es controlado, son actores, si es necesario me voy al vestíbulo del cine o apago el vídeo, o no lo veo. Y esas son un poco las razones de esta historia. En nuestro caso personal, también un poco porque el cine en España, como sabéis, o si no lo sabéis, como se oye bastante, estamos en una situación bastante complicada. Y encontrar mercados es también complicado, ¿no? Se han polarizado mucho el tipo de películas que se hacen, algunas, las que tienen apoyos de televisiones, pues tienen unos presupuestos altísimos, se hacen muy holgadamente, pero tenemos una masa de resto de películas en las cuales nuestras posibilidades son más complicadas, tanto de financiación como de puesta en marcha de proyectos. Entonces nos tenemos que ir a otro tipo de mercados. En mi caso, en el caso de Artistic Films, que es quien ha producido Vampire, que sale el día 25 de septiembre con 25 o 30 copias en toda España, la podéis ver en castellano y en versión original. Es para mayores de 18 años, como habéis podido ver, porque tiene mucho sexo y mucha sangre. Pues en el caso de nuestra iniciativa, y en el caso anterior de Wax, la teníamos muy claro. Apertura de mercados, por tanto, rodaje en inglés, película de cine de género, es decir, que se entienda en todos los sitios, con sus códigos determinados, reparto internacional que incluye alguna cara, aquí está Caroline Munro, que ha sido una de las, en el caso de Vampires, esto es Wax, en el caso de Vampires, Caroline Munro, por ejemplo, que fue protagonista en Maniac, que ha estado en películas de la Hammer, y en el caso de Wax, por ejemplo, pues ahí lo habéis visto, a Geraldine Chaplin, a Jack Taylor, es decir, búsqueda de este tipo de actores. Y en mi caso, y no tengo ningún problema, que se ha hecho muchísimo en los años 70 y hay un cierto revival de esto del cine de los años 70 también en todo esto. Si habéis visto Expediente Warren, bueno, pues hay un neoclasicismo en este nivel. En este caso, mimetismo, no me da miedo, es decir, no se oculta que el sitio es España, que se rueda en España, pero se intenta que toda la ambientación sea internacional. Y es que en España además han venido los americanos muchísimas veces a rodar. Aquí se han hecho grandísimas películas y los paisajes españoles han sido cualquier parte del mundo y ese es el axioma que nosotros hemos tomado. Si lo es, lo es. De hecho, nosotros hemos rodado en un bosque en la Comunidad de Madrid, en la que, si os pongo una foto de Black Park de Inglaterra, donde se hacían las películas de la Hammer, y nuestro bosque, no sabéis decirme cuál de los dos es España y cuál es Inglaterra, y esto ha pasado muchísimas veces. Y esos son los axiomas que nosotros hemos puesto en marcha. Sí que es verdad que en la próxima ya os digo que es una película, además de acción, es decir, como nuestro título, y me voy a alejar un poquito del mundo del cine de terror, pero sí que sigo en esos parámetros, cada uno hemos buscado una forma. Yo creo que la forma es esta búsqueda de mercado exterior. No es porque no me interese o no nos interese el mercado español, sino porque sí que pienso que para financiar determinados proyectos, otra cosa es que nos hubiera entrado una tele, pero es un poco complicado que unas películas, en algunos casos como estas dos, que son bastante duras, te puedan traer una televisión. Y sí que yo creo particularmente, yo veo cine de todo tipo, y especialmente cine español. Creo en todo tipo de cine y creo en todo tipo de lenguajes, pero sí que creo que nuestros chistes sobre autonomías, aunque aquí, por supuesto, nos pueden resultar muy exitosos, pasando Pirineos es más complicado que nos los entiendan, pero un chico o una chica corriendo con un tío con un hacha detrás lo entiende todo el mundo.
Uno de Cuenca, uno de Japón y uno de Cincinnati. Todo el mundo sabe que ese tiene un problema. Y ese es el planteamiento realmente de la historia. En cuanto a los procesos, bueno, es un cine muy complicado. Yo además, digo técnicamente y sobre todo cuando se hace con unos medios en los que tenemos que utilizar muchísima imaginación. Pero yo soy amante, y en eso soy un poco romántico, soy un amante de las técnicas tradicionales. Y entonces, bueno, pues yo intento que en todas estas películas hacerlo todo en directo, todo en plató. Por eso en el momento en que gritamos acción tiene una significación mucho más especial, porque tiene la emoción de que solo tienes dos cabezas ficticias en ese momento y no hay más. Solo puedes estallar dos veces la cabeza y si te sale mal, te ha salido mal. Y preparar nuevamente un cuello en una actriz supone 1 hora y media de aplicación, más toda la preparación, es decir, solo para esa secuencia de la bañera, como habéis visto, que hubo que montar un decorado enorme, colgar a la chica con un trapecio, era muy complicada, se tarda toda una tarde solo en hacer en ese plano, es decir, pero ese momento tiene una significación muy especial que cuando piensas que todo lo puedes arreglar en postproducción. Por supuesto que hay que hacer cosas en postproducción y soy amante también de los efectos digitales, pero si me dais a elegir, me gusta mucho este olor del látex, de hacerlo todo absolutamente en directo, como uno de los máscaras que tenéis en vuestro fotocall a E.T., que a mí me encanta porque además era un animatronic, o el Yoda clásico, que por cierto, nuevamente, y me alegra un montón, en Star Wars, en la nueva película, en el episodio 7º se ha vuelto nuevamente a combinar los efectos hechos en directo y los animatronics con los digitales. Parece que nos estamos llegando a un punto de equilibrio, ¿no? Y este es el tipo de cine que yo estoy haciendo, es decir, son películas, sobre todo esta de Vampires, que cuando vayáis a verla tiene un aroma ochentero completamente, es una película como si hubiera sido rodada a finales de los 70, principios de los 80, con ese mismo estilo y con esos mismos conceptos y además bastante descarnada, que últimamente no era tan, estábamos un poco metidos en lo políticamente correcto y no es común, ¿no? Ha pasado el cine por un tiempo en el que enseñábamos poco las cosas y ahora parece que se está volviendo a enseñar. Pero bueno, en principio lo controlamos todo para que no nos casquen por ahí una X, porque tampoco es plan, ¿no? Hay que vender las historias. Y con esto yo creo que ahora lo más importante es pasar a vuestras preguntas, pero sí que deciros esa, ¿no? De esa relación emocional, especial y personal que yo tengo con la palabra acción, vuelvo a decir, no solo como el motor de mi trabajo diario, sino como ese hormigueo que sentía cuando tenía 10, 11 años y jugaba a las películas, y jugaba a películas de monstruos y entonces gritábamos acción, que ahora cuando vuelvo a gritar eso y ves que tienes 14, 15 personas del equipo que te están mirando y que en ese momento lo que tú dejes ahí es algo que será imperecedero, y es lo que tiene la imagen, el cine, la televisión, que sobrevive a nosotros y son hijos, como os decía antes, que están a tu lado, pero que marchan. Así que, y ahora, aparte de vuestras preguntas, luego entre medias os cuento un poco lo de la sangre, que es divertido. Gracias. Hay parte... ¿Perdón? Hay parte que os lo he comentado ya. ¿Está conectado? ¿Sí? Sí, hay parte que os lo he comentado ya, que es la cuestión de que tengas o no una televisión detrás. Eso es decir, no es lo mismo los otros o el orfanato, es decir, cuando tienes una financiación. Digo desde un punto de vista formal y luego desde un punto de vista de ventanas, de posibilidades de distribución. O sea, yo me considero afortunado que con una película independiente y pequeña a finales de mes vaya a estrenar con tantas copias, pero no es tan común. O sea, ese es el primer problema. Es decir, no es lo mismo ese tipo de películas que cuando se hace cine de terror, de horror, de género, con unos medios más limitados.
Después, en la cuestión de los creadores, yo tengo muchas compañeras que les interesa el terror y tal. Lo que pasa que es curioso, ¿no? Compañeras directoras que no es un tema que les haya llamado tanto la atención para rodar, ¿no? Lo que no sé, además, si es que yo creo que las posibilidades en principio son exactamente las mismas, una vez que tenemos una buena historia o una historia que contar, pero yo creo que a lo mejor no les ha llamado tanto la atención, aunque yo tengo compis bastante frikis y que ven muchísimo cine de terror, ¿no? Pero en realidad yo creo que tienen tanto ellas como nosotros exactamente los mismos problemas en España, que son esos, que son en realidad los mismos del cine. Lo que sí que es verdad es que es más fácil ponerte una barra de un bar, una oficina, en fin, alguien que, si tienes un buen guión, por supuesto, alguien que discute con alguien, que se dejan, que rompen una relación, que tienen una situación cómica, es siempre mucho menos complicado de rodar que de repente, pues esto, al que tienes que hacer, tiene que ocurrir que venga una nave espacial o que alguien mate a alguien y, como hacemos en esta película, pues que le atraviese con una lanza, por ejemplo, que tiene una cierta complicación. Y sí que es verdad que hemos llegado a un punto en el que el espectador, afortunadamente, no tolera cualquier cosa. O sea, es verdad que existe un parámetro de calidad. Porque hay un problema que es muy importante y además relacionado con esto del horror y en general. Tú no puedes, pero nos gustaría, ya lo decía un director de cine de terror español y de género que se llama Juan Piquer Simón, que firmaba como JP Simon. Y Juan me contaba más de una vez, y tenía mucha razón, dice, es que no podemos poner lamentablemente un cartel cuando salga una determinada secuencia o al principio diciendo, aquí es cuando yo pedí 20 caballos y me dieron 3. Claro, que yo podría decir, es que fue el día que me trajeron a la actriz. ¿Por qué? Es que es muy sencillo, porque tú cuando vas al Kinépolis pagas lo mismo por una que por otra. Claro, el espectador dice, sí, todo lo que tú quieras, hijo, pero que entro a ver las de no sé quién y claro, vengo y si lo enseñas, tiene que estar en unos parámetros determinados. Quizás son... Pero yo creo que el cine de género, en el fondo en España tenemos los mismos problemas que ha tenido siempre y especialmente ahora. Y sin embargo ha sido muy popular, ¿eh? Si miráis el ranking le contaba antes a una compañera que el número digamos, del éxito de una película se puede medir por dos parámetros, o por número de espectadores o por taquilla. Pero para hacer proporcionalmente a los años, a las décadas, es mucho más interesante que sea por número de espectadores, solo por una razón, y es que obviamente cuando había pesetas, pues el euro va subiendo, es decir, no es lo mismo la recaudación que pueda tener ahora una película de este año que la que tenía en los años 70, pero por número de espectadores, también sabiendo que hay menos cines y demás, es un poco más complicado, pero bueno, se puede hacer una idea, ¿no? Siempre ha habido películas de género entre las de mayor número de espectadores de la historia del cine español. Sí que es verdad que arriba han estado por décadas, y esto denota mucho nuestro tipo de cine y nuestro público. Durante muchos años No desearás al vecino del quinto. Después, durante muchos años, ha sido, por ejemplo, Aquí huele a muerto. Aquí llega Condemor, El pecador de la pradera, Torrente, es decir, que ahora 8 apellidos vascos, es decir, de un determinado tipo de cine, que bienvenido sea y maravilloso. Pero es verdad que ha habido suerte que durante los años 60 y 70, en los primeros puestos estaba, por ejemplo, La residencia de Chicho Ibáñez Serrador, que es de terror, o La noche de Walpurgis, de León Klimovsky, o en estos años están arriba en el ranking los otros, El orfanato, Rec, es decir, que sí que se sabe, que aparte de que es un género exportable, está visto, ¿no? Pero que sí que es verdad que siempre con unas dificultades importantes, ¿no? Ok, vuestro turno. Preguntas para...
Sí, España da miedo, sí. Lo que quería decir, tú eres un productor cultural haciendo tus películas, provocas a la gente. ¿Qué buscas con Vampires? ¿Qué buscas provocar? Decías que el terror es aquella provocación cultural que tú dices en el momento de España está en una situación difícil. ¿Cómo tú con Vampires qué quieres provocar? Bueno, hay un subtexto muy importante dentro de Vampires como en el mucho de los del cine de terror, ¿eh? Voy a decir una frase de José Ramón Larrat, del guionista que había hecho muchísimo cine, que fue dibujante de cómics y que tuvo muchísimo éxito con sus películas siempre y que, bueno, pues antes de morir me escribió este guión y lo escribió conmigo. Y esto, lo que digo con todo el cariño del mundo, lo digo, además lo digo, lo que voy a decir, por favor perdóname la grosería, pero bueno, él decía siempre que este país o este mundo, decía no solo este país, este mundo es como una una casa de putas mal organizada en la que siempre joden los mismos y son los mismos jodidos, ¿no? Y esto, hay un elemento dentro del cine de terror muy importante que puede surgir en este y en el otro. Aquí hay unas mujeres que captan, son mujeres como podían ser hombres, que captan a otras personas y que montan con ellos orgías sexuales para después en realidad querer comer su sangre y, o sea, devorarlos completamente, ¿no? En realidad, si miráis el cine de los zombies, estamos en la misma historia. O sea, el mundo de la fagocitación es muy importante, ¿no? Es decir, cómo alguien, en términos de poder, se queda con alguien, ¿vale? Y cómo en unas ciertas, siempre, además, desgraciadamente, las mismas clases, unas determinadas clases sucumben hacia unos términos de poder. Y eso está siempre presente en el mundo de los vampiros. En los zombies, además, que relacionándolo con antes, siempre, por eso el resurgir. ¿Por qué salen ahora series de zombies en televisión? Era impensable hace unos tiempos. Bueno, pues porque hay una... ¿Qué son los zombies al final? Son una especie de seres ciegos que están buscando hacia una luz. Estamos en una situación en la que estamos buscando todos una luz dentro de una situación de crisis muy importante, ¿no? Entonces, ese monstruo tiene una significación y en el caso nuestro la tienen. Estas vampiras nuestras además son un poco especiales porque no tienen colmillos, no son un vampiro tradicional, pero sí tiene que ver más con un mundo de un psicópata. Pero al final es eso, ¿no? ¿Por qué alguien hace otra cosa? Además, en la anterior película, porque en la anterior película el doctor es caníbal, ¿no? Y te preguntas, que esto lo has visto en muchas noticias, es bastante potente, sobre todo en aquel caso tan famoso en Japón, ¿no? ¿Por qué alguien se puede querer comer a alguien, ¿no? O sea, que hay algo más de una cuestión física. Hay una significación debajo de todo eso muy importante, ¿no? De te quiero, todos decimos a alguien te como. Pero... Vale, más. Sí. La pregunta es, a ver, en un mundo tan etéreo como el audiovisual y el arte, ¿crees que es necesario que exista un plan de acción? Sí, obviamente. Y absolutamente, es decir, yo lo que creo es que de alguna manera habría que planificar, sobre todo, por ejemplo, en el sector mío, ¿no? Habría que dar una solución a los problemas que tradicionalmente hemos ido teniendo, ¿no? Pero como desde hace mucho tiempo y en todas las áreas, yo creo que se está un poco haciendo una especie de huida hacia adelante, y que no se está pensando tanto de una forma estructural y global para el futuro, y se está remendando, porque en nuestro caso concreto, bueno, pues no sé, podríamos hablar de la nueva ley, pero en fin, vamos, yo tampoco esperaba mucho más, pero que
no sé, y además no viene de ahora la cosa, viene de décadas pasadas, ¿no? Pero yo creo que es momento de que también miremos al futuro y ya no solo en el, no solo en, en el día a día y en el sacar y en el francotirador, porque además el hecho de mover, de vivir, no ya solo, digo vivir porque yo ya no es solo profesión, lo mío es vida, ¿no? De vivir así es una sensación primero que te provoca una constante inestabilidad y un desarraigo, porque sabemos, es que tenemos una sensación, no tenemos una sensación de estar haciendo algo con una continuidad, ni con un... Esto es constante. Hubo un día en el último rodaje, eran las 4 de la mañana, estábamos perdidos en la Sierra de Segovia con un frío que te morías, a 2 grados bajo cero, todo el equipo aguantando, nos estaba cayendo lluvia, y yo no suelo repetir mucho y no repetía más que un plano de un tío que estaba fumando en una esquina. Y al diré de fotos se acercó y me dijo, Víctor, ¿qué te pasa? Si ya está hecho esto, digo, es que no quiero acabar. Digo, porque no sé si es el último que voy a hacer en mi vida. Porque tal como está la cosa, y luego me dijo, hombre, Carlos Saura también decía eso. Y digo, no, y es verdad, es que denota ese aspecto, ¿no? de esa sensación de inestabilidad en la que nos encontramos y esa necesidad de una vez por todas en el que se englobe y se haga eso, pues exactamente un plan estructural en el que se delimiten muy claramente cuáles son. Primero diagnosticar muy bien, que yo creo que el diagnóstico está claro, pero luego a partir de ahí, de una vez por todas, pues plantearnos que hay que, si es que de verdad esto nos importa, ¿no? Que claro, habría que preguntar en España si nos si importamos, ¿no? Es una pregunta que no quiero que sea tampoco más compleja, pero es interesante lo que estás hablando precisamente en un mundo que está todo, está todo como cambiando. Yo no sé si el cine sigue siendo una actividad en cierta manera nostálgica, desde el punto de vista lo es también, ¿no? Porque recuperas el clasicismo, la encantado. ¿Cómo ves esto? Hombre, lo que pasa es que hay Lo que pasa que, fíjate, y si miramos el paradigma, entre comillas, de la industria del cine, que puede ser Hollywood, y cuando digo Hollywood no es tanto el cine rodado allí, pues sabéis que Hollywood rueda afuera, no es Hollywood, vais a Hollywood y Hollywood no se hace todo, se hace en otros lugares del mundo, pero es para Hollywood, ¿no? Pero está ese paradigma, si miramos ese paradigma, en el fondo se está aplicando siempre las mismas fórmulas, porque a pesar de todo, de que existe una demanda constante de reinvención, se busca también una cierta seguridad de lo que ha funcionado. Por eso, lo que pasa es que la memoria, sobre todo al existir, el estarse debilitando la gran ventana, que es la ventana del cine, y haberse potenciado otro tipo de ventanas, yo siempre pienso que va a hacer falta ventanas porque todo el mundo necesita ver audiovisual todo el tiempo, ya sea en su iPad o sea en su móvil, pero se va a necesitar contar películas, pero a su vez esta sensación constante de provisionalidad hace que sea necesario producir películas que se han hecho exactamente igual hace 10 años. Los Cuatro Fantásticos los haces ahora, los vuelves a hacer dentro de 10 años, los vuelves a hacer dentro de 10. Pero si pensáis, la industria, que saben bastante, porque digo los que de verdad están mirando las cuestiones de mercado, van sobre seguro. O sea, por eso os digo lo del neoclasicismo. En el fondo, estamos volviendo siempre a lugares comunes. Siempre a lugares comunes, lo mismo. El otro día estaba en una pequeña charla dentro de un máster y los alumnos, que eran jóvenes y yo creo que tenían, bueno, pues que quizá no habían visto tanto anterior, les dije, vamos a imaginar algo, a ver si me reconocéis qué es esto. Llega un transporte a un lugar. Ese transporte, vienen todos los pasajeros dormidos, muertos. En la bodega vienen unas cajas de tierra que traen algo.
y les rodean, digamos, toda una serie de fuerzas para intentar ver qué es lo que está pasando. Y les pregunté, digo, ¿qué es? Dice, hombre, la última serie de Guillermo del Toro, que llega un avión y llegan los pasajeros y tal. Digo, no, Bram Stoker, Drácula, que llega el barco con las mismas... Y eso Bram Stoker lo escribió pues hace un siglo. Es decir, ¿y qué hacemos? Constantemente, es el mismo ciclo. Ahora, que esa necesidad de innovación constante hace que estemos repitiendo, bueno, sí, es cierto. Que posiblemente la ventana cine como tal va a quedar para un ejercicio para nostálgicos o para experiencias. Yo he ido muchos días, estos días, me ha encantado, al Palacio al Ayuntamiento, a ver al Palacio de Cibeles, a ver películas. Me lo he pasado genial, además, pero quizá a lo mejor en el futuro va a quedar para eso, para que volvamos a ver Desayuno con diamantes en pantalla grande, o volver a ver, como vi el otro día, el Guatec en pantalla grande. Bueno, mejor que va a quedar más o menos un ejercicio nostálgico, no lo sé. Pero yo sí que creo que la gente tiene necesidad de que les cuenten una historia, pero esto es el mismo cine de terror que es, pues son los cuentos de brujas contados alrededor de la hoguera en cualquier lugar del mundo. Los cuentos que te contaban los cuentos que contábamos en los campamentos son los que contaba tu abuela. Es lo mismo, en el fondo no hemos cambiado, cambiamos los formatos, pero seguimos siendo unos contadores de historias. Yo creo que la gente necesitará que sigan contando las historias. Ahora, lo que pasa que, una última cosa, que no siempre es complejo, pero como todo, está en manos más de mercados que en manos de creativos. Entonces, claro, no es la misma, no tienes el mismo. De hecho, yo hay muchísimas reuniones que tengo que me parece... estamos sentados alrededor de una mesa y en vez de hablar de mi película, podríamos estar hablando de naranjas o de... sin ningún problema, ¿eh? Vale, dos últimas preguntas, Cristina. ¿Perdón? ¿Sí? No, yo sobre todo se trata muchas veces de coger elementos que pueden provocar o que pueden estar dentro de la psicología de las personas, esos mismos elementos que han sido los mismos miedos todo el tiempo, siempre vuelven a ser esos mismos miedos, con una serie de elementos, digamos, en los cuales situaciones en las que yo creo que anteriormente no se han visto esos mismos personajes. De todas maneras, el cine de género se caracteriza por una combinación constante de los mismos elementos. Siempre están los mismos elementos. En un western, en el minuto 5 o 10, se plantea el dilema, o los malos han raptado a una chica del salón, o se han llevado el dinero. En el minuto 40 es cuando le dan la paliza al protagonista, y en el minuto 50 o 60 es cuando matan al hermano, al ayudante del protagonista, y entonces se viene la venganza terrible, y en el minuto tal, 90, pues ya es cuando está el duelo final. Y el espectador pide eso. Y es verdad que en el cine de terror hay ciertas cosas que no te las puedes saltar, porque es así, es sistemático. ¿Quién bajaría a arreglar los plomos si se te va la luz al sótano? Nadie. ¿Por qué cuando se van a entrar los zombies todo el mundo tiene tablones y clavos en el salón de su casa? Nadie tiene tablones y clavos en el salón de su casa. Vamos a cerrar las velas y de repente salen unos tablones. Bueno, pues los tablones tienen que estar porque esto es así. Y os cuento si queréis muy rápido, os cuento la anécdota esta es que fue divertido, ¿eh? Fue divertido. Hay secuencias en las que por bomba solíamos disparar unos 25 o 30 litros de sangre sobre alguno de los actores, ¿no? Y además algunas veces iba todo seguido. Y entonces Colinar Sur llevaba por una carretera de Madrid, una carretera secundaria.
esto es como os lo cuento. Llevaba dos barriles de sangre y uno de ellos además era un barril de sangre que habíamos preparado comestible. O sea, hay varios tipos de sangre de los que se fabrican, pero alguno de ellos, bueno, pues que tiene más azúcares y de hecho el que estaban ahí estas chicas está riquísimo, os lo digo, que es absolutamente, es una sangre riquísima. Sí, no, estaban muy entregadas. Y entonces estos barriles los llevaban dentro de la furgoneta y en una rotonda de estas entre carreteras, estas rotondas que te salen, no sé, pues el hombre derrapó un poco, iba conduciendo él mismo, se volcaron los barriles y empezó a salir por la parte de atrás de la furgoneta. Entonces un motorista, pero esto fue así, le para, vamos, un chico de una moto y dice, oiga, que su furgoneta está sangrando, fue la frase. Y entonces se aparca a un lado y fue terrible, y entonces al día siguiente había que hacer muchísima, y dentro de la comestible. Fabrícala inmediatamente esa misma noche, se pasa casi toda la noche haciendo sangre comestible, pero la otra sabía que digamos, para utilizar para cuerpo, para ropa, para tal, no había opción, y entonces lo que hicieron fue recogerla por los rincones como pudieron, ¿no? Y entonces la llevó al día siguiente y me cuenten, bueno, toda la historia, nos contamos, nos reíamos mucho en el catering, en el desayuno por la mañana, y descubrió que su fórmula de sangre con lo que había recogido en el asfalto quedaba mejor. Y entonces a partir de eso lo mezclaba con una parte, cogía un componente de los del asfalto y los mezclaba, y a partir de ese momento en la película se utiliza esa historia. Pero sí, lo más divertido de todo, yo iba a uno de los coches de detrás, es cuando de repente vemos, yo creía que había pasado, no sé, algo terrible, pues no os podéis imaginar lo que es una rotonda llena de sangre. O sea, una rotonda llena de sangre, o sea, es como, dice, bueno, aquí han muerto todos. Vale, Sí. última pregunta. Vale. En general, ¿los planos te salen a la primera o tienes que quitar muchas veces cosas? Yo soy de poco repetir. Soy de poco repetir porque sí, en el caso de los más antiguos era caso de que la película no tenías más que Jesús Franco decía por ejemplo Motori, no decía acción porque ya acción era 2 segundos de película que Motori, entonces hacía esto. No, en mi caso no, porque ahora obviamente trabajamos con digital y tú puedes hacer todas las tomas que quieras, pero yo no soy de mucha historia, si está ensayado, si está... Además, soy de los que opino que a la tercera, cuarta toma los actores no... Yo sé que hay gente que hace muchísimas tomas, pero se pierde toda la frescura y toda la... De hecho, en Vampires hubo 3 días de rodaje que los actores no sabían qué iba a pasar. Solo tenían una línea de texto que decía: las vampiras torturan a Harriet. Entonces bajaron al sótano que teníamos y vieron unas jaulas de hierro, unas pinzas, unas no sé qué. Solo los había efectos, el ayudante de dirección y el dire de fotografía nada más. Y os puedo asegurar que es cuando están en la película más fresca, porque claro, era como vivirlo. Y ahora te va a pasar esto, pero lo sabían siempre con 2 minutos de antelación, cuando ya veían lo que les acercábamos y eso. Entonces, es eso. Pero no, yo no suelo... Hombre, si yo lo que no dejo es pasar tiene que quedar bien. Pero hay momentos en los que piensas, ya vas por la tercera y si es una cuestión de interpretación, dices, intuyes cuando no va a salir. Y en el caso que os digo de efectos en directo, es que volver a poner un cuello de látex, pues cuesta 1 hora y media fácilmente de aplicación nuevamente de todos los tubos que hay por detrás. Además, el rodaje de esas secuencias son muy graciosas. Por ejemplo, hay una de esas con Fele Martínez, se me daba de risa porque, claro, alrededor de Fele había 5 personas alrededor, cada uno con un mandito, con un tubo, y tú tienes alrededor todo el esto, y la verdad que para los actores es muy divertido. Igual que te pueden contar que hay comedias que luego resultan muy divertidas, que han sido un poquito infiernos rodándolas, yo sí que os digo que el cine de terror, vamos, hasta ahora, y toco madera, en mi caso han sido cosas muy divertidas, se lo pasan a la gente muy bien haciéndolo. O sea, todo lo que veis ahí que dices, ¿cómo sufren? No, esto
Uno se ríe mucho con eso. Vale, un aplauso, ¿no? Gracias.